Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Estamos ya en directo. Bueno, es un placer hoy estar aquí, una vez más, presentando por cuarto año consecutivo el ranking de top 225 CEOs españoles en LinkedIn. Y hoy, bueno, es una ocasión especial porque contamos con dos de los CEOs con mayor rendimiento en LinkedIn, que hoy precisamente lo veremos en el ranking, y bueno, dos de los CEOs a los que admiramos más, sinceramente, y que son, pues bueno, Rafael Juan, de Vicky Foods, que está aquí hoy con nosotros, y José Armando Tellado, el CEO de Capsa Food, Central Lechera Asturiana. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Buenos días, Daniel. Buenos días a todos, un placer. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Sabemos que tenéis unas agendas muy complicadas y haber reservado esta hora con nosotros pues es algo que valoramos mucho, y os lo agradecemos enormemente. Como os decía, vamos a ver el estudio, el ranking de los top 225 CEOs y vamos a ir viendo las palancas, las oportunidades y qué mejor que ir generando un debate con Rafa y con José Armando. Sobre todo, aprovechad la ocasión y la oportunidad para hacer preguntas, dejarlas en el chat y las iremos leyendo y las iremos intercalando en la medida de lo posible. Ellos, pues bueno, son dos personas muy abiertas en este sentido, estarán encantadas de poder responder vuestras preguntas. Una súper breve introducción para los que no nos conozcan. Nosotros somos una consultora de MarTech que se especializa en medir la cuota de atención digital de las marcas para fortalecer el vínculo entre marcas y consumidores, impulsando los negocios, ¿no? ¿Y por qué decimos que medimos la huella digital de los mercados y de los consumidores? ¿Y por qué es importante? Pues porque hoy en día, y lo hablábamos en la introducción, casi todo es digital y el digital crece a marchas forzadas y es fundamental poder tener esa visión omnicanal e integrada de la gran multitud de canales que estamos usando. Pero eso tiene una contrapartida y es que se produce una gran fragmentación. A día de hoy distribuir un plan de inversión es cada vez más complicado. Hay una gran saturación de contenidos y es difícil, ¿no?, poder tener esta visión. Y si a esto le sumamos los retos, ¿no?, que vivís a diario los CEOs y los CMOs, que básicamente son pues, esa enorme dificultad, ¿no?, para medir el impacto real de las inversiones, la gran presión que tenéis por los resultados a corto plazo, ¿no?, sin dañar la marca, datos dispersos, ¿no?, que obligan a tomar decisiones basadas en datos incompletos. Pues todo esto al final nos lleva a un caos digital que, si bien es cierto, crece mucho a nivel de impacto y de potencial, pues es difícil de manejar, ¿no? Y ahí que creemos este sistema de medición, que es el Digital Attention Index, que muchos de vosotros conocéis, que integra 8 ecosistemas, ¿no?, desde social a influencers, pasando por listening, search, tráfico web, app, PR y demás, y que lo aunamos todo en un único índice llamado DAI, Digital Attention Index. Hoy solo nos vamos a ceñir a la parte de redes sociales y súper en concreto el LinkedIn. Pero fijaos el mapa, digamos, de ecosistemas disponibles hoy en día y la gran complejidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Y hoy precisamente queríamos poner en valor, a raíz de ese índice que hace una semana presentamos el ranking de top 400 marcas junto con la NKT, precisamente, ¿no?, Central Lechera Asturiana, Capsa y Dulcesol de Vicky Foods ocupan posiciones privilegiadas en el top 25 de esas top 400 marcas, demostrando un gran crecimiento este año, ¿no? Central Lechera Asturiana más 37 posiciones y Dulcesol más 9 posiciones en un mercado hipercompetido con marcas que tienen presupuestos, como sabéis, enormes, y tiene un mérito espectacular. No vamos a hablar de marcas hoy, como hacemos casi siempre, corporativas, vamos a hablar de marcas personales. Va a ser muy interesante, pero bueno, parecía interesante resaltar estos datos que demuestran el buen hacer de vuestras compañías, ¿no?, de manera, digamos, holística. Porque LinkedIn al final se está convirtiendo en un nuevo canal de comunicación de marca potentísimo, no solo marca personal, sino que es realmente un altavoz brutal que eleva las barreras reputacionales de la compañía, que mejora la eficiencia y maximiza el impacto, ¿no?, de las impresiones y de los mensajes que queréis comunicar en manera segmentada, y que optimiza el ROI, ¿no? Se ha convertido, estamos ya hablando de 13 millones de usuarios en España, o sea, es una red social masiva, y que, como hablábamos en la introducción, pues podemos considerar que José Armando y Rafael pues son prácticamente celebrities hoy en día, ¿no? Sectoriales, evidentemente, que todo el mundo conoce y que realmente, pues luego hablaremos del impacto de negocio que esto que
que esto haya podido generar, ¿no? Como introducción, y es sabido por todos, un contenido publicado por un CEO o un C-Level tiene 4 veces más de impacto que un contenido publicado por la marca, ¿no? De ahí que esté cobrando tanta relevancia pues toda esta parte de portavocía, ¿no? Y en el estudio de hoy lo que vamos a ver es precisamente ese ranking y esas palancas, formatos, contenidos y estilos de comunicación que están funcionando mejor en España y de los cuales pues, podemos aprender, ¿no? A nivel metodológico, antes de entrar en materia, os explico brevemente cómo hemos recopilado toda esta información. Lo hemos hecho a través de una herramienta propietaria que se llama Icarus, que analiza pues, el performance de estos 225 CEOs de manera diaria. Y hemos analizado, aquí la veis la herramienta, hemos analizado para todos estos CEOs las interacciones que generan en el muro, comentarios, like shares, es decir, información pública, información real de diferentes sectores. Se han filtrado compañías que son las que más invertís en España a nivel de comunicación y publicidad, de ahí ese, digamos, ese filtro. Y es información real, científica, es decir, no son índices que hemos creado con ponderaciones opacos, sino es una información totalmente trazable que nos permite presentar estos rankings con mucha tranquilidad y confianza, y como decía, llevamos ya 4 años haciéndolo, ¿no? Se han monitorizado más de 5.000 publicaciones en este año, de 225 directores CEOs, más de 2,5 millones de interacciones en LinkedIn y 81 millones de impresiones, ¿no? Y hemos observado que los CEOs generáis 4 veces más de impacto de interacciones que un CEO y 2 veces más que un DIRCOM, ¿vale? Esto es una información que, bueno, tampoco es muy reveladora, pero sí que contextualiza la posición y el impacto real, ¿no?, que genera un CEO y la importancia que tiene, ¿no? Seguir haciendo el trabajo que estáis haciendo, y de eso vamos a hablar hoy. También hablaremos de la buena salud de la que gozan los CEOs en España, en LinkedIn. Habéis incrementado un 26% la base de seguidores, es decir, gente que os sigue en los canales, perfiles, lo cual es muy, muy bueno, muy positivo. Es un ratio de crecimiento muy grande y ahora veremos quiénes son los que lideran, ¿no? Y sin más, bueno, vamos a entrar ya en el esperado y deseado ranking. Y ahí tenemos los resultados, ¿no? Primer lugar, Rafa Juan, con unos datos que son totalmente estratosféricos e inusuales. Como sabéis, nosotros presentamos datos de todas las industrias y jamás hay este nivel de, digamos, de diferencia entre el primero y el segundo. Ahora nos explicarás. Enhorabuena, Rafa, por estos impresionantes resultados. Y seguido de José Elías, un CEO que lo hace también muy bien, José Armando, que nos acompaña hoy, fantástico también, tercer lugar, enhorabuena. Y tenéis estos 3 CEOs, tenéis las posiciones respecto al año anterior, con lo cual demostráis constancia y bueno, mucha perseverancia y tiene el doble de mérito, ¿no? En un entorno donde pues otros CEOs como pues Meinrad Spenger de MasOrange, Gabriel Escabé de Meliá, Elodie Pertuiso de Carrefour, Tomás Guillén de Porsche, Antonio Huertas de Mafre o Tony Ruiz de Mango, entre otros, Iñaki Rivera también e Iñaki Peralta. Todos ellos, fijaos en verde, cómo crecen posiciones e incrementan posiciones. O sea, en un entorno competido donde precisamente la competencia no está dormida ni mucho menos, sino que tiene mucha hambre de crecimiento, ¿no? Y que si te despistas un mínimo, pues te adelantan. Entonces, en este contexto y en este entorno, daros la enhorabuena, Rafa y José Armando, y bueno, y con muchas ganas de preguntaros, ¿no? ¿Qué representa para vosotros esté presente en LinkedIn de esta forma tan involucrada y tan intensiva, ¿no? Rafa. Adelante. Sí. Sí, Bueno, buenos Rafa, tú días. mismo. Muchas gracias, Daniel, y sobre todo, pues, daros la enhorabuena y agradecer el enorme trabajo que hacéis en Epsilon, que también pues, nos ayuda a dar visibilidad
al esfuerzo de comunicación que hacemos los CEOs y que a la vista de los resultados, pues tan importante resulta también para nuestras respectivas compañías, ¿no? Pues yo en mi caso, pues asombrado realmente del resultado, porque al final la comunicación lo que buscas es siempre llegar a la persona que está al otro lado de la red, esperando pues llegar a nuestros stakeholders, a nuestros empleados, consumidores, clientes, en fin, profesionales del mundo de la alimentación y bueno, y la sociedad en general que es receptora de los servicios de Vicky Foods. Y bueno, pues si esto además ayuda también a mejorar la imagen de marca, de la marca personal y de la marca empleadora, pues la verdad que estamos encantadísimos. Pero en realidad el propósito primero, y yo diría que más importante de la comunicación, pues es llegar a la persona que está al otro lado y no sin ánimo de vender nada, simplemente de comunicar cuáles son los valores, el propósito de nuestro trabajo, el propósito de Vicky Foods y en realidad pues intentar hacer atractivo también pues nuestro trabajo y el propósito de la empresa con el ánimo también de llegar pues a LinkedIn se ha convertido también en una enorme plataforma de empleo, ¿no? Y ser atractivos para el talento que en el fondo pues también es una enorme motivación a la hora de publicar y de comunicar pues, con todas las personas que están al otro lado de la red. Muy bien, enhorabuena, es muy interesante. En José nuestro Armando. caso, Daniel, nosotros nos dedicamos a producir, a recoger leche, producir productos lácteos y comercializarlos. La gente en general, yo creo que es consciente de la importancia que tiene la alimentación, pero hay muy poquito reconocimiento, muy poquita visibilidad para la gente del campo, para ganaderos, agricultores, pescadores, que son los que cada día salen para darnos de comer, ¿no? Y yo, bueno, pues la verdad es que he encontrado en LinkedIn una plataforma extraordinaria para tratar de dar voz y visibilidad a los ganaderos. Yo creo que cuando vino el COVID, pues tanto sanitarios como las personas que nos daban de comer se convirtieron en esenciales, pero pasa el COVID y volvemos un poco a ese mundo low cost, ¿no? De precio por encima de todo y nos olvidamos de que hay gente que realmente bueno, pues está trabajando cada día en cualquier condición para intentar que nosotros dispongamos de alimentos frescos, de temporada, de la mejor calidad, con el mejor sabor, con unas condiciones de seguridad que a veces no se ofrece cuando los productos son importados de otras zonas del mundo. Y bueno, yo agradezco mucho que la gente participe en las conversaciones y que me permitan trasladar pues ese reconocimiento, ese esfuerzo por dar visibilidad a la gente del campo y en el caso particular también a los ganaderos de Central Lechera Asturiana. Para mí fue una sorpresa cuando llegué aquí y empecé a hablar con el presidente, con los miembros de la Junta Rectora, porque luego resulta que eso pues lo veía yo, pero nadie lo conocía, cómo es esta gente, los valores que tienen, su honestidad, su autenticidad, la coherencia en su vida, su vocación, y lo que intento es pues trasladarlo, hacer a más gente partícipe de lo bonito que es el campo, del esfuerzo que hace la gente y que trabaja allí, e intentar con todo esto, bueno, pues que España ponga, que los consumidores y los ciudadanos pongamos un poquito más de cariño y de reconocimiento a las gentes del campo y del mar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué habéis visto vosotros que otros no han visto en LinkedIn? Porque estos resultados son espectaculares, ¿no? Es decir, realmente, ¿qué os llevó a decir, oye, aquí en LinkedIn hay un potencial enorme, vamos a tomárnoslo muy en serio, ¿no? Bueno, yo empecé en las redes en realidad en el año 2009 y un poco como comentábamos al principio, la tertulia antes de empezar la conexión, realidad las redes son una herramienta de comunicación muy potente y cada red pues tiene un perfil de visión, de llegar a otras personas. Yo me di cuenta rápidamente pues que era una manera de llegar, como decía antes, a nuestros stakeholders, a nuestros empleados, colaboradores, proveedores, clientes, consumidores y por tanto pues como CEO, como responsable, primer responsable ejecutivo de mi compañía, pues
resultaba una herramienta muy potente que no podía dejar pasar por alto, ¿no? A partir de ahí me metí a fondo, luego a final de 2019 entré en LinkedIn. En principio LinkedIn para mí era una plataforma más bien de conexión con otros directivos en el mundo empresarial, pero poco a poco se fue ampliando el perfil de los usuarios de LinkedIn hasta convertirse, yo creo que en la primera plataforma en el mundo empresarial corporativo, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo esto, claro, pues te ha ido dando ánimos a seguir creciendo y compartiendo experiencias, porque en la medida que la red ha ido ampliando sus horizontes, pues también nos ha ayudado a dar más visibilidad, como decía antes, sobre todo pues como marca empleadora y a la hora de dar visibilidad a los valores y a todo lo que hacemos en Wikifoods en el ámbito de la alimentación. Y esto en el fondo también nos ayuda porque nos motiva, nos ayuda a ponernos más retos, a ser cada día pues una empresa que busca más como propósito innovar para alimentar el mundo mejor, a ser cada día un poco mejores, porque el hacer la comunicación con transparencia y demostrando los hitos que logramos, pues todo esto nos da pues también un impulso para seguir creciendo y compartiendo experiencias en la red. Yo presido una pequeñísima fundación que se llama No Costers, que de alguna manera lo que pretende es que aboga por la defensa de la información, del consumo informado en relación al consumo basado solo en un precio bajo, ¿no? Y empecé escribiendo sobre esto. Al final yo creo que igual que la compañía invierte en comunicación en distintos medios, pues no debemos dejarla pasar la oportunidad de no ocupar un lugar en la conversación que se está generando en las redes, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que lo que te permite también LinkedIn es que el consumidor, los directivos, la gente que participa en la red, te conozca personalmente. O sea, frente a la comunicación más corporativa, más de marca y, digamos, más estructurada, estratégica y parametrizada, pues aquí tenemos un poco más de libertad para que la gente también nos conozca. Yo siempre he defendido y actúo, intento ser coherente, consumo marcas, consumo servicios e intento mirar qué hay más atrás, pues quiénes lideran esa compañía, cómo tratan a la gente, cómo se comportan con el medio ambiente, qué hacen desde el punto de vista, bueno, de compromiso social, de compromiso ambiental. Bueno, pues yo creo que LinkedIn nos permite también trasladar nuestros valores, explicar cómo somos, las personas que trabajamos en la compañía, mostrarnos pues un poco más cercanos y facilitar esa conversación, que de otro modo es mucho más complicada a través de las marcas, ¿no? Yo creo que acerca a las marcas y las personas que trabajamos en marcas y compañías a otras personas y desde ahí se construyen relaciones y yo creo que esto siempre es bueno para las compañías que creemos que hacemos las cosas bien. Muy bien. Y una pregunta, ¿cuánto hay de estrategia y cuánto hay de espontaneidad en lo que hacéis, en lo que comunicáis? Bueno, en mi caso yo diría que hay más espontaneidad que estrategia, ¿eh? En realidad lo que se trata es como digo, de compartir experiencias con transparencia y, bueno, y escuchar también lo que dice la audiencia, porque en el fondo la comunicación a través de las redes y sobre todo en LinkedIn es una comunicación bidireccional, tanto en los comentarios de las publicaciones como a través de los mensajes, de los numerosos mensajes que recibes muchas veces como consecuencia de las publicaciones. Por tanto, en esa comunicación bidireccional, pues te aporta valor también a lo que haces y muchas veces es la que te va dirigiendo a compartir lo que la audiencia pues espera, ¿no? En el fondo lo que se trata es de, con las publicaciones, intentar llegar a la audiencia, y aquello que funciona pues es lo que tienes que intentar tratar de ir mejorando y apostando día a día por ello, ¿no? A veces marcarse una estrategia de comunicación muy dirigida o muy corporativa pues no genera demasiado engagement. En cambio, una comunicación más personal, más emotiva, hecha desde un punto de vista pensando en qué espera la audiencia,
pues probablemente funciona mucho mejor y sobre todo por lo que se trata, como digo, es de compartir experiencias y de que se convierta en una comunicación bidireccional, aunque por desgracia pues llega un momento en que no puedes llegar a todo ni contestar a todo como te gustaría, pero en el fondo sí que es muy de agradecer pues los consejos que recíprocamente recibes a través de los mensajes y de los comentarios en las publicaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en mi caso, evidentemente las marcas de la compañía sí que siguen su estrategia y para eso tenemos pues un equipo de comunicación. En mi caso particular es un perfil personal, me lo hago yo y la verdad es que improviso sobre la marcha. Pues si estoy corriendo en un maratón y me encuentro con alguien, pues puedo comentarlo. Y si no, soy una persona, seguramente como la mayor parte de la audiencia, que me gusta mucho leer y aquellas cosas digamos, que me llaman más la atención, que me parece que pueden aportar más, pues me gusta compartirlas con una pequeña reflexión. Yo siempre he intentado defender que realmente el valor de mis publicaciones reside en el artículo que adjunto. Yo simplemente trato de alimentar un poco la reflexión o la conversación, pero los expertos son los que de alguna manera pues, han escrito algún tipo de artículo muy variado, que puede ser sobre salud, salud mental, liderazgo, relación con las personas, empatía, equipos. Bueno, escribo un poco sobre lo que leo y la verdad es que como me gusta leerlo, pues también me gusta compartirlo y pienso que si a mí me ha interesado, a lo mejor hay más gente que le puede interesar y creo que todo esto, la reflexión y la lectura, pues contribuye a que podamos mejorar también como personas, como directivos o incluso en culturilla general. Sí, muy interesante. Ahora hablaremos de todo ello, de esas publicaciones. Vamos a ir avanzando. Aquí veis las 80 primeras posiciones de este ranking, ya lo veréis, podéis descargarlo. Aquí hay muchos CEOs, hasta el top 120 y luego, pues bueno, si queréis ver más detalle ya lo podemos ver en otro momento. Y como decíamos, ¿no? Pues bueno, Rafa, has liderado pues, con un modelo de comunicación profundamente humano, ¿no? Que convierte tu experiencia personal en una herramienta de liderazgo y sobre todo, bueno, nos hablas de herramientas para ser mejores personas y mejores directivos, ¿no? Parece que este ha sido tu foco, ha sido tu objetivo y reflexionar en relación a todo ello, ¿no? Es decir, en el último año prácticamente ya hablar de producto, hablar de negocio, hablar de la compañía, lo has ido minimizando, ¿no? Lo has centrado en estos contenidos personales, sobre todo trabajando estas frases, ¿no? Al final, fijaos aquí los niveles de impacto, 2.800 likes, 6.800, 6.300 likes, 600 compartidos. Que aquí, Rafa, cuéntanos un poco, ¿no? Es decir, con 22 publicaciones de promedio al mes, que es muchísimo. Ya veréis, la recomendación que nosotros damos es publicar menos, porque evidentemente pues, esto ya es un nivel muy avanzado. ¿Qué te llevó, ¿no? a encontrar este territorio y al final lo estás focalizando 100%, ¿no? O sea, has creado una atalaya de inspiración donde lo que quieres es compartir experiencias profesionales bueno, y transmitir un legado, ¿no? Parece. Bueno, cuéntanos, ¿no? Porque a mucha gente a lo mejor le sorprende el hecho de decir, oye, pues no habla de su marca, ¿no? No está hablando del producto, ¿no? No habla de las cadenas de producción. Cuéntanos un poco, ¿no? Bueno, en el fondo, Daniel, lo que comentaba anteriormente, mi manera de pensar y de ver la comunicación en las redes es pensar que al otro lado tienes una persona a la cual pues quieres llegar con tu contenido y que sea un contenido que le interese. Y obviamente pues la publicidad de las marcas yo creo que resulta poco interesante para comunicar en las redes. Quizás en la comunicación más masiva pues pueda tener más sentido y de eso, pues como decía también José Armando, se encarga nuestro equipo de comunicación. En mi caso, pues bueno, tengo el orgullo y el agradecimiento a mi familia por haber considerado la dirección de Wikifood durante 20 años y bueno, considero que recibí un legado de mis padres de liderazgo, de valores, de empatía, de generosidad, de humildad, que tengo que ser capaz de transmitirlo también a las siguientes generaciones. De cierta manera, pues son los valores que intento transmitir como esa posición de liderazgo basado en valores, ¿no? Basado en las personas. Entonces, desde ese punto de vista, pues ahí trato de tener una visión holística tanto hacia dentro de la compañía como hacia afuera, ¿no? En el fondo, pues lo que se trata es de intentar
que la comunicación nos ayude a generar los valores internos en Wikifoods y también provocar esos valores, hacer que esos valores también estén dentro de las marcas con las cuales llegamos a los consumidores, ¿no? Y en esos valores pues son los que principalmente son el soporte de nuestras comunicaciones. Fíjate que a cuanto más, digamos, propósito, ¿no? Y más legado, más impacto en LinkedIn. Es curioso, ¿no? Esta es una variable que maximiza el Bueno, alcance. si uno tiene que hablar de la estrategia, yo centraría la estrategia en el propósito, ¿no? En nuestro caso, el propósito de Wikifoods es innovar para alimentar un mundo mejor. Es un propósito muy amplio, con 4 grandes retos: ser una empresa segura para las personas, pensar en la salud personal de nuestros empleados y colaboradores, ser una empresa saludable para nuestros consumidores, con lo cual, pues en los productos de alimentación que elaboramos, intentar ser cada día mejores, ser una empresa también sostenible en nuestros procesos y en nuestros productos, y una empresa también solidaria con la sociedad. Y entonces esos 4 grandes retos son los que marcan también nuestro campo de comunicación a través de las redes, pensando siempre, como digo, en transmitir los valores que como persona y como marca queremos inculcar en nuestra empresa. Muy interesante, muy interesante. Luego veíamos otros CEOs que también están trabajando bien, como José Elías, que supongo que lo tendréis también en el radar, porque él es un CEO un poco más atípico, ¿no? Él, pues, como directa, experiencia sin filtros, alejándose un poco del modelo clásico de CEO, construyendo cercanía, pero bueno, generando muchas reflexiones interesantes sobre situaciones del día a día que aportan pues valor, que aportan al final, pues bueno, inspiración, ¿no? Él habla pues de que el esfuerzo, y de temas poco picantes, ¿no? Como, por ejemplo, el esfuerzo no va de ideología, de la pérdida productiva en Europa, del castigo, ¿no? al que se esfuerza. Habla de cosas que quizás todos pensamos, pero que nadie verbaliza, ¿no? Entonces, pues bueno, también cruzar esa línea al final parece que funciona y bueno, él se posiciona como un CEO disruptivo y es muy, muy interesante, ¿no? Aquí veis cómo habla del impacto que supondría, ¿no? Si tuviera que irse de España por su tax exit, que a lo mejor nadie habla, ¿no? Y él las comunica. Interesante, ¿no? Esta versión atrevida funciona y parece que conecta, ¿no? Y de José Armando, pues bueno, lo hemos ido comentando, ¿no? Es decir, construir esa autoridad pues, desde los valores, el compromiso social, y también te posicionas como un líder con propósito, ¿no? Aquí veíamos estas reflexiones tan interesantes que realizas, ¿no? Es decir, nos hablas acerca del mundo y de la economía que nos rodea, de la sociedad que nos rodea, y desde el prisma, ¿no? Pues nos hablas de muchas cosas interesantes, ¿no? Hablas del campo, hablas del sector lácteo, hablas de temas como pues, el absentismo, ¿no? de la capacidad de aprendizaje, del éxito y el fracaso, de la distracción en la sociedad, es lo que decías, ¿no? Aquí vemos esos artículos, ¿no? Que vas seleccionando, que esa labor de content curation que realizas es muy valiosa, ¿no? También, ¿cómo se organiza, cómo se puede organizar un CEO con su día a día para hacer un content curation de la calidad del que vosotros y el que estás generando, José, Armando, y cuánto tiempo más o menos dedicas al día? Bueno, a mí me gusta leer, me levanto temprano y leo desde las 5 de la mañana y tengo muchas suscripciones. Sabes que lo disfruto mucho, es un momento de tranquilidad y disfruto mucho y luego salgo a correr, ¿no? Entonces, entre lo que leo y el tiempo que corro, pues pienso sobre lo que he visto que me ha llamado más la atención, que me parece que pueda ser un poco más interesante para la gente y lo comparto. Lo comparto con alguna reflexión que intenta, sin un excesivo posicionamiento, pero sí mostrar un poco cómo nosotros, yo en particular o mi empresa, porque en general trato de hablar por los ganaderos, que son los que habitualmente tienen menos voz, o por los equipos, ¿no? Yo creo que son tensiones sociales que nos preocupan a todos, son preocupaciones que tenemos los que somos padres y tenemos niños o niñas que afrontan un futuro pues cada vez más incierto, y yo trato de introducir mis propias reflexiones. Yo escuché una vez en una ponencia de un directivo de una gran multinacional que él no podía cambiar el mundo, era una empresa muy grande, pero sí podía trabajar para cambiar un poquito a mejor la vida de aquellas poblaciones, de aquellos espacios en los que ellos tenían pues
de producción o trabajaban, ¿no? Claro, yo dentro de mi pequeño espacio, pues también intento compartir aquellas reflexiones que creo que trabajarían para una sociedad. Defiendo mucho el campo porque creo que es gente muy olvidada, muy maltratada. Yo siempre intento decir que lo que llamamos España vaciada, que muchas veces es vaciada porque la hemos vaciado olvidándola, abandonándola, maltratándola, esa es la España que nos da de comer. Es la España que permite que hoy en este país pues tengamos una calidad de vida extraordinaria, tengamos una longevidad y una vida pues muy saludable para edades muy mayores, tengamos un turismo que viene para disfrutar de la gastronomía, que somos una referencia, una potencia gastronómica brutal, pero lo somos Totalmente. no solo porque tengamos grandes cocineros y grandes experiencias, lo somos porque tenemos una Producto. extraordinaria materia prima y nos olvidamos muchas veces de esa gente. Entonces yo a esa gente intento darle visibilidad. Luego también creo que los que trabajamos, los que tenemos responsabilidad sobre compañías, sobre el empleo, pues hay una serie de temas que nos preocupan a todos. Por supuesto, antes comentabas con José Elías la fiscalidad, pero también el Ajá, absentismo, pero también la salud ajá. mental, pero el bienestar, pero los Ujú. cuidados. Entonces yo creo que Muy hay bien. gente que está trabajando, que está publicando cosas interesantes. A mí que me Ajá. gusta leer, pues tengo la oportunidad de poder compartirlos. A muchos de ellos los conozco porque después de haber publicado me han escrito ellos. Esto me parece fantástico, es una oportunidad para conocer gente extraordinaria que te enriquece y entonces todo eso también pues intento compartirlo, intento que aquellas cosas que me han llamado la atención y que creo que te pueden alimentar intelectualmente o emocionalmente, pues les puedo compartir fenomenal. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, no, no. Lo haces muy bien y realmente yo creo que aportas un punto de inspiración muy, muy valioso, ¿no? Pero tal vez los CEOs o C-level cuando os miran a lo mejor se intimidan, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendarías? Es decir, a nivel de disciplina y a nivel de dedicación diaria, ¿no? Es decir, para llegar a estos niveles de performance tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana sí o sí y hacer deporte, que, ojo, es fundamental el deporte. ¿Qué recomendaciones le darías a un C-level, ¿no? Porque muchas veces hablamos con mucha gente y dicen, oye, es que yo no puedo, ¿no? Pues mira, José Armando sí que puede, ¿no? Y Rafa Juan también, ¿no? ¿Cómo los challengearías? ¿Qué les diríais? Bueno, yo en mi caso considero, como decíamos antes, que la comunicación es una herramienta, es una competencia básica en el liderazgo. Por tanto, hay que trabajarla. No puedes tú puedes delegar el trabajo, pero las competencias directivas tienes que trabajarlas, hay que profesionalizarlas. Y en este caso, pues hay que considerar que, y a los hechos hay que remitirse, ¿no? Que de la importancia que tiene la comunicación, tanto personal como la comunicación corporativa. Por tanto, pues tiene que ser una parte más dentro de la agenda del CEO. Yo en mi caso lo es y de hecho pues el estar participando en este webinar al final acabas aprendiendo también, ¿no? Cualquier participación en la comunicación y con José Armando pues tenemos ya experiencias conjuntas muy, muy enriquecedoras, ¿no? Por tanto hay que aprovechar cualquier momento para instruirse, para aprender y para intentar pues comunicar lo mejor posible. Y yo en mi caso pues esto se aprende andando, o sea, hay que lanzarse a la piscina, pensar que en la piscina no es que hay agua, es que hay un océano, hay que trabajar y también hay que profesionalizar. Yo en mi caso pues tengo ayuda por parte del equipo de marketing que también está implicado porque en el fondo pues estamos viendo que la comunicación personal de los directivos acaba siendo también muy importante para el reconocimiento de las marcas, sobre todo como marca empleadora de la compañía. Por tanto, pues hay que dedicar recursos, hay que dedicar tiempo y hay que ponerlo pues dentro de la importancia que tiene en nuestras agendas. Muy bien. Yo lo que diría es que creo que merece, que todos tenemos curiosidad por conocer a las personas que trabajan en las compañías o que son parte de un equipo y que por tanto que se muestren como son, ¿sabes? Y que compartan pues aquellas cosas que les interesan o les preocupan. Yo creo que la autenticidad es importante y eso se reconoce y a cada uno nos preocupará pues una cosa diferente, pues está bien compartir. Yo creo que en la diversidad hay mucho valor. Creo que Rafa tiene unas publicaciones completamente diferentes de las mías. A mí me gusta mucho leerlo y seguirlo. Me gusta más hablar con él y verlo en persona, pero me gusta mucho seguir lo que publica. Yo sigo otro camino. Yo creo que lo bueno es la diversidad, valorar que cada uno aquí comparte lo que le parece relevante a él, lo que le motiva, lo que le estimula, lo que le preocupa. Y yo creo que aprendemos de esa diversidad, pero que seas auténtico, coherente con lo
que defiendes y que yo creo que en general a todos nos gusta ver pues cómo piensan, cómo se comportan, cómo se manifiestan las personas que dirigen compañías o empresas. Sí, y en el fondo, y Fenómeno. por complementar un poco, Daniel, yo creo que no se trata tampoco de ser el primero de la clase ni estar en un ranking. A mí, en mi caso, no es lo que más me motiva a comunicar. O sea, lo que hay que pensar es en cuál es el objetivo real de la comunicación. En nuestro caso, pues una compañía con más de 4.000 empleados y que llegamos a muchos millones de consumidores, pues la importancia está ahí, en personalizar las marcas, en que yo creo que a los consumidores y a los clientes y a los empleados pues les gusta también conocer un poco más de la personalidad de quién está al cargo de la compañía y yo creo que eso es la principal motivación. Entonces yo creo que eso está dentro del trabajo de un CEO o de un directivo. Totalmente, ¿no? Aquí veíamos, por ejemplo, la distribución de topics y de territorios de comunicación que promueves, ¿no, José Armando? Centrándote mucho, como decíamos, ¿no?, en la actualidad, abordando temas interesantes, hablando de contenidos más personales, familiares, que también es muy interesante, ¿no? Que ahí también te abres hacia una vulnerabilidad personal que esto las audiencias valoran, logros y reconocimientos y demás, ¿no? Otros CEOs que lo están haciendo muy bien y que han crecido en este periodo, pues bueno, Gabriel Escarrer, veíamos que era uno de ellos, ¿no? Que él, mezcla también esa figura humana, personal, muy involucrado, explicando y hablando de todos sus productos y activos, que al final, pues bueno, ¿no?, nuevas aperturas, alianzas estratégicas, resultados clave. Es un CEO muy destacado, ¿no? Elodie Pertuisot también, de Carrefour, que ella también tiene una línea editorial muy diversa, centrándose en el protagonismo, ¿no?, de sus equipos, reconocimientos, tiene un liderazgo cercano, a la vez que estratégico y, socialmente comprometido. Y muy interesante lo que comunica con una muy buena cadencia, ¿no? Tony Ruiz es un CEO muy interesante que mezcla pues legado, propósito, resultados de negocio, muy solvente, que comunica en castellano, comunica en inglés, ¿no?, en doble idioma, que esto es interesante. Y pues bueno, con unos resultados que le avalan muy potentes, ¿no? Ignacio Rivera, otro CEO pues de empresa familiar, muy humano, muy cercano, comunicando novedades de producto, este sí muy centrado en las innovaciones que lanza Estrella Galicia y que al final les hacen ir siempre un paso por delante, ¿no? Logros, reconocimientos, la parte de patrocinio, la parte de heritage de marca, ¿no? La parte de origen, ¿no? De dónde venimos hacia dónde vamos, ¿no? Es interesante, ¿no? Fijaos que todos los que están en estas primeras posiciones tienen ese propósito y ese legado en mente, ¿no? Y tienen, eso que estábamos hablando ahora con José Armando y con Rafa, ¿no? Muy inculcado en el ADN. Sabina Fluchá era otra CEO que crecía en este periodo, también una CEO humana, cercana, con un contenido pues de mucha calidad, involucrando a los miles y miles de empleados que también trabajan en su grupo y con un contenido muy diverso, ¿no?, institucional, a nivel de inversión, a nivel de partenariados, a nivel de credibilidad, alcance, reputación. Y otros CEOs, ¿no?, por destacar, algunos que también crecían, como Bates Stats de Allianz, otro CEO que ganaba visibilidad en el ranking, muy centrado también en personas, en cultura y en esos valores, ¿no? Al final, como podéis ver, ese denominador común que hemos visto, ¿no?, de valores, ADN, propósito, pues se ve reflejado en todos los CEOs. Y Alain Ricbert, otro CEO muy interesante de Leroy Merlin, que crecía posiciones, muy centrado también en personas, en cultura. Ellos pues manejan 18.000 personas en España, ¿no? Es un volumen muy grande. Y hacen esa labor de reconocer, de asociarse, ¿no?, a las diferentes tiendas, aperturas, logros, reconocimientos, muy volcado con su equipo y con su gente, ¿no? En definitiva, lo que hemos ido viendo es que en ese cóctel éxito, los CEOs que estáis en el top 10 sois, digamos, muy constantes, eficaces, ¿no?, a nivel de frecuencia. Fijaos, Rafa Juan este año habría generado 264 publicaciones y más de 1.100.000 interacciones en LinkedIn. Estas cifras son una auténtica locura. Nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no?, a medir, a analizar, a comparar, a contextualizar. O sea, 1.000.000 de interacciones en LinkedIn. Esto, Rafa, habría que hacer un panel a nivel global para
compararte y contextualizarte, pero son datos realmente impresionantes, ¿no? A nivel de alcance orgánico, estamos hablando de impresiones orgánicas de cientos de millones, ¿no? Por lo tanto, esto es una gran campaña de comunicación y de publicidad que evidentemente tiene un coste y una dedicación, pero que bueno, que el retorno de la inversión tiene que ser altísimo, ¿no? Un José Elías con 114 publicaciones y 280.000 interacciones, y José Armando con una altísima frecuencia, ¿no? Hemos recogido 372 publicaciones. Algunos de vosotros veréis estos datos y directamente pues o bien saldréis del webinar o bien os desmotivaréis, ¿no? Pero bueno, para nada hagáis esto. Sin duda, pues tenemos a grandes CEOs con un estado de forma magnífico, como sois vosotros tres, pero que es posible poco a poco ir construyendo esa marca, y es posible pues a base de esa curiosidad y también del aprendizaje, ¿no? En momentos como el de este webinar, para aprender y ver qué narrativas funcionan, ¿no? Ahora profundizaremos sobre esos contenidos más eficientes que veíamos que eran opinión personal, people and culture, contenidos corporativos. Y a nivel de formatos, fijaos que lo que funcionaba mejor era la foto, seguido del texto, artículo y vídeo, siendo el vídeo un contenido que a nivel de eficiencia funcionaba bastante bien, ¿eh? Pero bueno, ahí veis esos tres ejes, ¿no? Si entrábamos en las tipologías de contenido más eficaces, esta gráfica es muy interesante, la hemos trabajado a través de la inteligencia artificial. Todas las publicaciones las hemos clasificado por narrativa, territorio. Vemos que opinión personal sería el eje que genera mayor peso, ¿no? Y mayor eficiencia, 1.200 interacciones por post, ¿no? Fijaos que esta doble lectura es muy interesante porque, por ejemplo, hay narrativas como employer branding o logros y reconocimientos que tienen poca presión, pero buen alcance a nivel de eficiencia, ¿no? Y otros contenidos, como a lo mejor contenidos corporativos que son más distantes, pues generan mucha presión y poco alcance. En definitiva, esas opiniones personales, ¿no? Compartir esas experiencias, reflexiones que nos comentaban Rafa y José Armando, funciona muy bien. People and culture, también fundamental. Y luego experiencias personales, ¿no? Que veíamos que sería el cuarto eje. Y el quinto, productos y proyectos, que cada vez vemos que está funcionando mejor, porque al final la gente quiere ver la opinión del CEO detrás de una innovación, un producto, un proyecto, un nuevo lanzamiento, ¿no? ¿Qué os parecen estas narrativas? ¿Cómo las veis? ¿Veis que coincide con vuestro performance? ¿Veis que se debe, digamos, a ampliar alguna narrativa adicional? ¿Veis alguna oportunidad en este sentido? Bueno, yo en mi caso más o menos me remito a lo comentado anteriormente. Centrarnos en los valores y en aquello en que uno se siente más cómodo también comunicando, y sin ánimo pues de dar clases ni pensar de que uno pues tiene potestad de decir lo que quiera, ¿no? Hay que comunicar con seriedad, pensando en que lo que se dice pues se dice con transparencia y con la máxima profesionalidad, y por tanto pues a partir de ahí intentar generar aquellos posts que crees que más pueden llegar a la audiencia, pero sin más ánimo de, como decía, de trasladar tu visión. Yo en mi caso pues tampoco puedes pensar que eres doctor o un máster en nada, ¿no? En este caso, pues más bien hecho a mí mismo y de mi experiencia pues en la dirección de Vicky Foods durante 20 años al cargo como máximo directivo de la compañía, o con 40 años de experiencia pues de actividad empresarial, ¿no? Y de eso trato a la hora de comunicar, pensar qué pueda gustar más a la audiencia y cómo soy capaz de transmitirlo mejor, leyendo mucho, pues como en el caso de José Armando también lo intentas, pues al final tienes que formarte también, la comunicación también te ayuda a formarte en estos aspectos básicos también de la formación directiva, e intentar pues comunicar con lo mejor que puedes o que tienes, que puedas dar a tu audiencia. Por aportar algo, Daniel, yo solamente diría que creo que puede ser interesante compartir aprendizajes y errores que cada uno hemos tenido, hemos enfrentado en las compañías en determinados momentos. Decir, oye, pues mira, a mí me ha pasado esto, ¿sabes? Y lo puedo compartir. Entendiendo siempre que evidentemente ahí puede haber competidores, pero creo que en el fondo pues esto también trabaja para que todos seamos un poquito mejores.
Sí, sí, efectivamente, Totalmente. José Armando, o sea, la comunicación de lo bueno y de lo malo. No puedes uno hacer la comunicación pensando que eres don perfecto. Aquí nadie es perfecto, todo el mundo nos equivocamos todos los días bueno, pues nada más espontáneo y transparente que reconocer tus propios errores y cómo has aprendido de ellos. Ajá, totalmente, totalmente, sí, sí. Mucha humildad, ¿no? Yo os quería preguntar también acerca del impacto en negocio, es decir, ¿qué impacto en negocio, ¿no? Estamos hablando de valores, estamos hablando de legado, que esto es fundamental y es la base de todo, pero ¿qué impactos concretos en negocio habéis visto fruto de toda esta actividad? A nivel comercial, a nivel de desarrollo, a nivel, ¿nos podéis inspirar en este sentido con alguna experiencia o vivencia concreta? Bueno, yo en mi caso no trato de vender nada, nunca he tratado de vender nada, además como comercial pues no me considero tampoco que sea un referente Ujú. ni mucho menos. Creo que en Vicky Foods tenemos un excelente equipo comercial que trata diariamente con nuestros clientes y que escucha a nuestros consumidores y por tanto pues no es el objetivo en ningún caso de la comunicación. Es verdad pues que tiene siempre un retorno a la hora de establecer buenos contactos dentro del ámbito comercial, pero en nuestro caso no tenemos mayor aspiración que esta. No se trata de vender ni de estar haciendo publicidad corporativa, ni mucho menos. Ajá. ¿Y tú, José Armando, alguna oportunidad? Imagínate algún retailer, alguna oportunidad que se haya dado, que te hayan visto, te hayas Sí, cruzado con sí. alguien en un aeropuerto. Bueno, yo creo que, a ver, insisto en la separación de los perfiles corporativos y de marca del mío particular, pero a mí sí que me han contactado, bueno, y han surgido oportunidades de negocio de clientes internacionales o distribuidores que nos han llamado Ujú. interesándose. En el ámbito también de la participación en foros, eventos, charlas, pues hay mucha, digamos, hemos tenido también mucho contacto. Y yo sobre todo lo que creo es que nos permite acercar los valores de la compañía, los valores de las personas y eso influye en la reputación. Nosotros creemos que somos una compañía y una marca de valores, los valores de la gente del campo, que los hacemos propios y esto nos permite trasladar esos valores. No sé cómo medirlo en el corto plazo, pero sí es cierto que ha habido gente, no sabría decir ni cuantificarlo, mucha gente que ha escrito diciendo, oye, pues esto refrenda la elección que hago por la marca, desde que he visto no sé qué, pues nosotros estamos Ujú. más con vosotros. Bueno, yo creo que en el fondo trata de ratificar o de dar, digamos, coherencia personal a lo que luego tratamos de comunicar desde las marcas, ¿no? Pero Exactamente. sí, para mí claramente tiene impacto, aunque yo no sea capaz de medirlo de una forma explícita. Bueno, Es una yo alineación de... comparto lo Ajá. que dice José Armando, o sea, no es que no tenga un impacto, o sea, no tiene un impacto directo, pero obviamente, No, pues claro, a de nivel de alineación. contactos y de visibilidad del perfil personal, pues obviamente sí que lo tiene y lo ha Totalmente. tenido, y eso es innegable, ¿no? El valor que tiene Ujú. la red para ello. Aquí lo que veíamos era en cada uno de los ejes de comunicación, opinión personal, people and culture, corporativo, el liderazgo, ¿no?, de cada uno de los directivos. Y pues bueno, Rafa y José Armando estabais en posiciones de top 3 en prácticamente todo, menos en producto y proyecto, que coincide con lo que estabais diciendo. Con lo cual, los datos cuadran perfectamente con la realidad, ¿no? Bueno, aquí podríamos estar horas profundizando. Aquí veíamos los top contenidos, ese top contenido de Rafa Juan. Yo aquí te quería preguntar de forma muy objetiva, un contenido de estas características, Rafa, o este tuyo, José Armando, el número 7, con 4.000 interacciones, ¿a qué nivel de alcance orgánico podemos estar llegando, ¿no?, para darle una magnitud a la audiencia a nivel de referencia? Pues yo no tengo cifras, ¿eh? No tendría que haber mirado las interacciones que pone LinkedIn en cada una de las publicaciones y honestamente no suelo hacerlo. Para mí tiene mucho más valor los comentarios y los mensajes que recibo que en sí el impacto a nivel de likes o de interacciones, ¿no? Muchas veces los reposteos también que hacen muchos Ujú. de los seguidores, pues también para mí tienen mucho más valor en sí que las propias interacciones, ¿no? Y bueno, simplemente ya leyéndolos e intentando pues establecer una base, ¿no?, de qué repercusión
ha podido tener esa comunicación, y el feedback que recibes es para mí realmente lo más importante y lo que más me motiva a seguir compartiendo. Yo creo que es la viralidad que pueda tener un post muchas veces puede ser también coyuntural, o sea, yo creo que no hay que buscarla solo en el contenido específico, porque a lo mejor ese mismo post publicado otro día pues no habría tenido el mismo impacto. En cualquier caso, vamos, que este contenido de 34.000 interacciones muy probablemente haya superado los 3 millones de impactos, lo cual es una barbaridad, ¿no? Y es increíble, ¿eh? A nivel de impacto estamos hablando de cifras alucinantes en una red, digamos, muy depurada, ¿no? Donde la audiencia es muy cualificada, o sea, que es increíble, ¿no? Bueno, aquí veíamos los principales contenidos. Teníamos algunas preguntas por parte de la audiencia. Teníamos Patricia que decía que, bueno, dice, se nota que los CEOs que les llevan las cuentas y hacen publicaciones muy corporativas y cuidadas de aquellos que las gestionan ellos y son más personales, ¿cierto? Pues sí, ¿no? A mayor implicación también por parte del CEO, mayor calidad, ¿no? del contenido. Esto es evidente y ya lo hemos comentado. Cristina Fragua decía, la imagen tiene más engagement y alcance que el formato vídeo. Otros formatos muestran que el vídeo es el formato por excelencia. El vídeo funciona de maravilla, ¿no? Cuando el contenido es de mucha calidad, pero el contenido que abunda, lo hemos visto en estos datos, y predomina es la imagen, ¿no? El estático, ¿no? José Armando, no sé qué opinas en este sentido. Tú te has atrevido, José Armando, con el tema del vídeo, pero bueno, hay muchos menos vídeos, ¿no? que contenido estático. Bueno, a mí me resulta más fácil publicar contenido estático porque leo. Sí utilizo el vídeo muy de vez en cuando, pero debe ser menos del 1% de las ocasiones con alguna comunicación, bueno, básicamente comunicación corporativa o algún evento que me ha llamado la atención. Pero en general yo utilizo siempre capturas de pantalla sobre el texto que quiero comentar. Interesante, ¿no? El concepto de agilidad es importante para ti. Y luego Pablo Maldonado comentaba, ¿creéis que estas estrategias de contenido funcionan igual en sectores industriales o hay límites según el sector? Esto es una pregunta muy interesante, José Armando, a ver qué opinas. Y relacionado con esto, ¿habéis sentido tensión entre mostrar la parte más personal y humana y mantener la imagen corporativa que una empresa grande requiere? A la primera no tengo ni idea. Porque honestamente, o sea, esto es un perfil personal en el que yo voy compartiendo mis reflexiones y un poco en la línea de Juan, pues tampoco, de Rafa, pues tampoco hago un seguimiento estricto. Con respecto a la parte personal, bueno, yo creo que al final la parte personal es tan importante como la profesional. Desvincularlas tiene poco sentido. No somos dos dios, uno aquí, otro en casa. O sea, yo creo que hay que mostrar cierta coherencia y a mí la parte personal me parece muy relevante, sobre todo las conversaciones que tengo con mis hijas, las preocupaciones que ellas manifiestan ante el futuro, y eso también intento trasladarlo porque me imagino que no soy el único que tiene esa preocupación o esa sensibilidad y por tanto, oye, pues yo también comparto con el ánimo de escuchar o de que otros compartan y también me puede ayudar a mí en la reflexión con mis hijas, a la hora de orientarlas, a la hora de darles algún consejo. Pero creo que es importante, y vuelvo a lo del principio, creo que es importante mostrarnos como somos, mostrar lo que nos preocupa, porque al final todos podemos de alguna manera pues apoyarnos y aprender y mejorar. Totalmente. Muy buen mensaje, José Armando. Y bueno, nos vamos acercando ya al final del webinar. No estamos pudiendo ver todo el informe porque, bueno, es muy interesante, es mucho más interesante conversar con vosotros, pero esto ya lo hemos ido comentando, ¿no? A nivel de opinión personal, pues lo que funcionaba era generar contenidos en relación a ese rol de líder, reflexiones y opiniones, aprendizajes y experiencias y preocupaciones sociales o reales, ¿no? Que José Armando ahora nos contaba, ¿no? Ahí veíamos los top contenidos, que esto lo podréis ver luego en el estudio. A nivel de People and Culture, sobre todo, valores, ADN y cultura de empresa es lo que más funciona. A nivel de peso se llevaba el 82% de toda la interacción. A nivel de contenido corporativo, es cierto que pese a que habéis dicho que no sois pro de hablar de producto o de innovación o de lanzamiento, pues bueno, es el tópico que en este territorio funciona mejor, seguido de resultados y objetivos, acuerdos estratégicos o historia de la empresa. Y en post personal lo veíamos, ¿no? Esos logros, disfrute que comentaba José Armando. Aquí veíamos a José Armando, ¿no? En la maratón de Sevilla. Con Pero Beatriz, ¿no? esta persona que me acompaña sí que es un influencer poderoso. Sí, ¿verdad? Esta chica tiene muchos millones, ¿no? de alcance. Sí. Es una crack, además, sí. Una corredora extraordinaria.
Sí, sí, increíble, ¿no? Que además el deporte para ti es fundamental, ¿no? 37 maratones, corres cada mañana, entonces eso también es un elemento clave, ¿no? En tu éxito y en la coctelería y en el éxito de LinkedIn, ¿no? De forma indirecta. Sin Bueno, pero esto esto no lo no sé. sería, Es ¿no? una contribución ¿No? importante a mi bienestar personal y a mi salud. A General, ¿no? LinkedIn, la verdad es que no lo sé. Sí No, es porque al cierto que final algunos de ellos, te da esta energía, ¿no? Esta energía sí. que al final pareces un superman, ¿no? Porque de verdad te digo, generar 370 publicaciones en un año. eh, yo cuando vi el informe dije, chicos, os habéis equivocado, esto no puede ser. No, y lo revisamos 6 veces y me dijeron, no, no, que sí, que sí. Y digo, cómo va a ser, no? Y por eso te digo que, bueno, en fin, que aquí el que quiera tomar nota, que la tome, ¿no? El deporte seguro que para ti es un eje vertebral. Y para ir acabando, pues bueno, ¿qué veíamos? ¿No? Nosotros qué recomendamos, pues oye, una frecuencia mínima de 5 posts al mes, con una idónea de 8 a 10, vosotros estáis muy por encima, con ese formato de imagen que predominaba, seguido del vídeo y esas narrativas que hemos visto, ¿no? Post personal, people and culture, actualidad, contenidos corporativos, desde un ángulo, ¿no? Pues muy de valores, de ADN, la parte del partenariado, parte de los logros, la parte de la innovación, ¿no? Y a nivel de decálogo para vencer al algoritmo, pues lo hemos comentado, ¿no? Liderazgo con humanidad, que comentaba Rafa, conectar sobre todo el negocio con propósito, ser muy constante con las frecuencias de publicación, ese equilibrio entre marca y persona, que comentaba José Armando, utilizar ese lenguaje, ¿no? Claro y cercano, con redactados impecables, y con esos espaciados, ¿no? Que facilitan la lectura, reconociendo siempre, ¿no? Al equipo interno, y pues bueno, practicando ese liderazgo con bueno, elementos tangibles, ¿no? Mostrando el backstage, detrás de la escena, que esto les funciona también a muchos CEOs y le gusta el algoritmo, generando conversaciones fuera de vuestros propios perfiles. Aquí vemos como Rafa, ¿no? Comentas mucho fuera de tus perfiles y esto es fundamental para que el algoritmo luego diga, ostras, Rafa no solo está trabajando en su canal, sino trabaja fuera. Y trabajar mucho los formatos nativos, ¿no? Estos son algunos de los elementos del algoritmo, ¿no? que valoran positivamente. No sé si hay alguno que echéis en falta, alguno que queráis añadir. ¿Qué creéis que el algoritmo está valorando más últimamente? Bueno, yo en mi caso para nada pienso en el algoritmo cuando hago algún comentario en otro post, o sea, te lo puedo asegurar. Pienso en la Muy bien, persona, muy bien. probablemente es una persona conocida, es un amigo, es alguien al que intentas agradecer algo, felicitar por algún logro relevante, ¿no? Y en el fondo la comunicación, como decía antes, tiene que ser bidireccional siempre. Al otro lado de la red tienes una persona y tanto derecho o tanta obligación puedes esperar de otro a que comente o te haga un like, como hacerlo tú mismo, sobre todo con tus amigos, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación y el esfuerzo tiene que estar ahí, tiene que ser recíproco, no puede ser en una sola dirección y esperar que sea así. Entonces yo no tengo mucho tiempo, pero el poco que tiempo, pues que lo intento también dedicar a cuidar un poco también y ayudar a otros a mejorar en sus perfiles y a darles más visibilidad. Y en el fondo de eso se trata, o sea, no solo de esperar recibir, sino de dar también todo lo que puedas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y mira, Enrique Choví nos hace una pregunta, José Armando, a ver qué opina. Me conecta tarde. Me gustaría saber si la irrupción de la IA en los contenidos está teniendo impacto y si desvirtúa de alguna forma el contenido real. Buena pregunta. ¿Qué opinas, José Armando? Tú la IA me parece que no la usas, ¿eh? No, yo no tengo opinión. Yo los temas de algoritmos y todo esto lo dejo para el equipo de comunicación y de marketing. Yo hago mis cositas e intento que cada día lo que hago pues, pueda tener interés y estamos. Entonces no voy a Pero usar la IA ni voy a exacto, usar... no la usas, ¿no? O No, sea no, que no, no. es todo contenido real y auténtico, ¿eh? Muy, Lo mío muy me lo hago bien. yo, lo pienso mientras corro, lo he leído antes mientras me tomaba mi café en la cama intentando no molestar mucho a mi mujer y esto es lo que hay. Nos ha quedado. Intento que las cosas sean amenas, que sea contenido que pueda ser interesante y fenomenal. Esto otro ya es la parte
más profesional y hay gente que cobra por hacerlo y hacerlo bien y adaptarse al algoritmo y todo lo demás. En mi caso es otra cosa. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? O sea, la IA aquí no está irrumpiendo y lo que funciona es la autenticidad, ¿eh? Con lo cual, un mensaje, José Armando, muy, muy bueno con el que nos quedamos. Bueno, y para ir cerrando, nos hemos quedado, ¿no? Que lo que funciona es humanizar el liderazgo, pues, como palanca de conexión, clarísimamente. La experiencia personal, ¿no? Como fuente de autoridad, que Rafa lo ha comentado. El equipo, ¿no? Como motor de engagement, clarísimo. La centrada en temas que interesan, como comentaba José Armando, pues como posicionamiento, ¿no? Tanto corporativo como personal, no como noticias, sino dar vuestra opinión al respecto, narrándolo todo desde un prisma de impacto y de story doing, ¿no? Es decir, impacto a nivel realmente en la sociedad y siendo muy constantes, ¿no? Pues bien, nada, hemos llegado al final, a las 11 en punto, clavados. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Deciros que, que toda esta información que sale de este estudio, que lo hemos dicho al inicio, sale de la herramienta Icarus, con lo cual son todos datos tangibles y reales. Los podéis consultar más adelante o podemos verlo en algún momento, que seguiremos monitorizando el rendimiento de todos los CEOs durante este año y veremos pues cómo evolucionáis. Yo sí que quería acabar con 2 puntos. El primero es, he estado tomando notas y me gustaría crear una fórmula del éxito, ¿no? Para tener éxito en LinkedIn. Y a ver qué os parece, ¿no? Sería propósito, más disciplina, más pasión, más un conocimiento real de la industria, unos buenos valores, un conocimiento a nivel de RSC, centrarnos en el legado, en las personas y hacer mucho deporte, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo la veis esta fórmula de LinkedIn? Bueno, yo añadiría, por añadir algo y complementar, Daniel, pues intentar huir de la polémica, de la política, de la religión, de cosas pues que puedan ser susceptibles de controversias que yo creo que aportan poco y realmente lo que hay que centrarse, como digo, es en pensar que al otro lado tienes una persona a la que quieres intentar llegar con el contenido que produces, ¿no? Y ya para cerrar, pues agradeceros mucho el esfuerzo que hacéis en Epsilon, que bueno, poner en valor la red y lo que hacemos día a día, pues tiene también mucho mérito y es de reconocerlo públicamente vuestro trabajo. Muchísimas gracias, Rafa. Yo me sumo también al agradecimiento, Daniel. Creo bueno, que hacéis un gran trabajo, que nos ayudáis a las marcas a mejorar, que introducir criterios de medición es la única forma de poder entender cómo podemos trabajar mejor y obtener mejores resultados. Pero eso, insisto, la parte profesional y esta parte es un poco distinta y yo, bueno, agradezco a la gente que nos lee, que participa, porque en el fondo, oye, pues yo creo que sentimos ambos que estamos trabajando por un bien mayor, en este caso, en mi caso, el campo, los ganaderos, la gente que nos da de comer, en el caso de Rafa, la familia, el legado, la alimentación, y yo creo que solamente podemos estar agradecidos a toda la gente que cada día pues apoya y construye con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, nos habéis dado una verdadera masterclass, ha sido un lujazo poder participar en este webinar y ha representado mucho para nosotros y para mí personalmente. Deciros que esto va a seguir y que este próximo año 2026 vamos a ir un paso más allá con estos rankings y vamos a lanzar unos awards, unos premios, unos galardones para los directivos, ¿no? Para los CEOs, los DIRCOMs y los directores de marketing que seáis más relevantes, con lo cual, bueno, vamos a ir un paso más allá a nivel de amplificación, porque creemos que tiene mucho impacto y os lo merecéis, ¿no? Así que nada, un placer. Gracias de nuevo por vuestro tiempo. Y nada, José Armando, Rafa, que vaya muy, muy, muy bien y seguiremos en contacto. Muy Muchísimas bien, gracias, pues Daniel. nada, Un abrazo, Rafa. un abrazo a todos, adiós, José Armando, hasta pronto. Adiós, adiós, adiós. Buen día.